Las deformaciones en los elementos de máquina deben de ser cuidadosamente calculadas, ya que en caso de existir alguna deformación excesiva con alguno de los elementos, se pueden provocar fallas parciales o totales en toda la máquina. Cada uno de los 4 eslabones verticales que conectan los 2 elementos horizontales que se muestran en la figura están hechos de aluminio y tienen una sección transversal rectangular uniforme de 10 por 40 milímetros. Para la carga mostrada, determine la deflexión de inciso A, el punto E, inciso B, el punto F, inciso C, el punto G. Para iniciar con el análisis del presente problema, primero es necesario hacer un diagrama de cuerpo libre para identificar a todas las cargas que están interviniendo en el elemento. Por lo tanto, vamos a iniciar trazando una línea horizontal, la cual me va a indicar que es el elemento E. De hecho, vamos a ponerle de una vez las letras. Es el elemento E. Después aquí vamos a tener que es F. Y al final vamos a tener que es el punto etiquetado como G. De aquí vamos a poner las reacciones o las cargas que hay en el elemento. Entre las cargas destaca pues la fuerza de 24 kilonewtons, que como podemos apreciar tiene una dirección hacia abajo. Por lo tanto, la vamos a poner como se muestra. También podemos apreciar de que a la hora de que G tiende a bajar derivado de la fuerza, entonces F también va a tender a ir hacia abajo. Eso quiere decir que G está forzando a F a ir hacia abajo y a E va a tender a ir hacia arriba. Por lo tanto, como el elemento se encuentra en equilibrio, aquí sabemos que la fuerza que se está aplicando en F va hacia abajo. Por lo tanto, podemos decir que su reacción tiene que ir hacia arriba. Y entonces vamos a poner una reacción hacia arriba que le vamos a llamar FCF. Después, en la parte de E, podemos apreciar que E va a tender a ir hacia arriba, pero como vamos a poner su reacción, pues entonces vamos a poner esta reacción hacia abajo. Y a esto nosotros le vamos a llamar fuerza EB. Es importante mencionar que si ustedes no logran visualizar todavía la dirección de estas reacciones, no hay ningún problema. Como son reacciones y todavía no las conocemos, ustedes las pueden suponer en la dirección que ustedes deseen, o mejor dicho, les pueden dar el sentido que ustedes deseen. Cuando se obtengan, el signo de estas fuerzas nos va a decir si lo supusimos de manera correcta o no. Por ejemplo, la fuerza de 24 kilonewtons, esa fuerza ya está definida, ya la conocemos. Por ningún motivo podemos cambiar su dirección. Sin embargo, la fuerza FCF y FEB, a esas, como no las conocemos, sí podemos cambiarle el sentido de estas cargas. Una vez que nosotros ya tenemos este elemento o nuestro diagrama de cuerpo libre, vamos a comenzar a determinar cada una de esas reacciones, y eso lo vamos a hacer a través de una sumatoria de momentos. Vamos a hacer una sumatoria de momentos N y vamos a decir lo siguiente: sumatoria de momentos N va a ser igual a 0, y de aquí, ingenieros, nosotros sabemos que el elemento está en equilibrio. Y vamos a decir que los momentos en esta dirección van a ser positivos. Por lo tanto, esta fuerza que nosotros tenemos en E no la vamos a considerar, o más bien el momento que produce esa fuerza no se va a considerar porque no hay brazo de palanca. Sin embargo, esta fuerza en CF sí la vamos a considerar y podemos ver que giraría en sentido antihorario con respecto al punto en donde nosotros estamos sacando momentos. Eso quiere decir entonces, ingenieros, que vamos a tener una carga o un momento negativo, que sería FCF, que multiplica al brazo de palanca, que es la distancia perpendicular a esa carga, y que nosotros podemos apreciar que es de 400 milímetros. Por lo tanto, vamos a poner aquí los 400 milímetros. Después, ingenieros, ¿qué se va a tener? Pues después se va a tener que vamos a tener esta carga y esta carga me va a dar un giro positivo. Por lo tanto,
Vamos a indicarla en esta sumatoria de momentos y vamos a decir que estos 24 kilonewtons, ¿a qué van a ser o con qué los vamos a multiplicar? Pues con el brazo de palanca, que como se puede apreciar es de 650 milímetros. Y todo esto, ingenieros, va a ser igual a 0. Ya no tenemos ninguna otra carga. Ahora, por otro lado, seguramente se estarán preguntando por qué hicimos un diagrama de cuerpo libre de este elemento solamente cuando podemos apreciar que aquí tenemos una reacción de perno, aquí tenemos otro perno y aquí tenemos otra barra horizontal. La respuesta es muy simple. Primero, vamos a suponer que las barras horizontales, es decir, esta barra que tenemos aquí y esta barra que tenemos aquí, son cuerpos rígidos, es decir, son cuerpos indeformables. Esas barras siempre van a permanecer rectas. Ahora bien, como a nosotros nos están solicitando la deformación en E, en F y en G, pues vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre de el elemento que contiene esos puntos. Lo demás no me importa, es decir, todo lo que ocurra en esta barra que tenemos en la parte superior, ingenieros, no es de importancia. ¿Por qué? Porque no va a influir en estos desplazamientos. A lo mejor alguien de ustedes dice, profe, claro que sí influye porque esa barra de arriba se desplazaría más o menos así y este desplazamiento que hay de aquí a aquí y esa distancia que hay de aquí a aquí, pues va a afectar a estos dos elementos. Esa suposición, o más bien ese comentario sería algo sumamente acertado, pero hay un detalle, ingenieros. Primero, de acuerdo al avance que se lleva en el libro, no se ha visto la flexión, porque podríamos apreciar cómo se está flexionando este elemento y con base en la elástica o de la ecuación elástica o la deflexión de este elemento, que lo podríamos tratar como una viga, podríamos determinar un empuje más hacia abajo o podríamos sumar ese desplazamiento hacia abajo. Pero bien, no se ha visto todavía ese tema en el avance del libro y por otro lado, nosotros estamos suponiendo que los cuerpos horizontales son rígidos, es decir, este cuerpo es totalmente indeformable, por lo tanto no va a tener alguna deformación de flexión como podría suceder en la vida real. Entonces, ingenieros, ya tenemos nuestro diagrama de cuerpo libre. Hasta ahorita nosotros ya tenemos nuestra primera sumatoria de momentos y entonces de aquí fácilmente nosotros podemos encontrar el valor de esa fuerza de CF. ¿Y cómo quedaría? Pues esa fuerza CF va a pasar hacia el otro lado y pasaría sumando, pasaría como positiva. Después, al hacer ese producto y dividirlo entre 400 milímetros, vamos a tener una carga o una reacción que es de 39 kilonewtons. Y listo, ingenieros, hasta aquí nosotros ya tenemos nuestra primera reacción. Lo único que hicimos fue multiplicar estos 24 por 650 milímetros y se dividió entre 400 y listo. Podemos apreciar que el signo es positivo. Eso quiere decir entonces que es correcta nuestra suposición. La sumatoria de fuerzas quedaría de la siguiente manera. Vamos a tener que es menos la fuerza EB. Entonces vamos a ponerla como menos fuerza EB. De aquí vamos a sumar la fuerza que tenemos como FCF, que de hecho nosotros ya la conocemos y sabemos que es de 39 kilonewtons. Después viene hacia abajo la fuerza de 24. Eso quiere decir, ingenieros, que vamos a tener menos 24 kilonewtons. Y todo esto va a ser igual a 0. ¿Qué se puede apreciar de aquí, ingenieros? Que al pasar ese F, esta fuerza FB hacia el otro lado, pues va a pasar como positiva. Entonces vamos a tener que es fuerza EB. ¿Y a qué va a ser igual esta fuerza? Pues va a ser igual a 39 menos 24. Queda como resultado 15 kilonewtons. Pero atención, porque el resultado que acabamos de obtener de esta fuerza es un resultado positivo.
Quiere decir que es correcto la manera en cómo yo tomé estos valores o estas reacciones. Entonces, ingenieros, ahora vamos a calcular los desplazamientos que nos están solicitando. Solamente mucha atención. Es necesario hacer un diagrama de desplazamientos para poder observar de manera correcta cómo es que éstas se están llevando a cabo y poder relacionarlas. Entonces, nos vamos a una página nueva y voy a trazar, ingenieros, una línea horizontal para representar el elemento antes de que sea cargado. Aquí nosotros vamos a tener el punto E. Por lo tanto, regresamos y vamos a tener aquí el punto E. Después, hasta acá vamos a tener a G. Y más o menos por aquí, ingenieros. Bueno, de hecho vamos a fijarnos un poquito. Está más pegado a la derecha. Vamos a tener a F. Entonces, F va a estar probablemente por aquí. Este es el elemento que tenemos horizontal sin deformarse. Pero, ¿qué va a pasar con ese elemento una vez que existe o que este elemento se carga? De acuerdo a nuestros diagramas de cuerpo libre, ¿qué podemos apreciar? La reacción va hacia abajo, porque obviamente la fuerza ¿hacia dónde va, ingenieros? Pues la fuerza de E va hacia arriba. Eso quiere decir que va a comprimirse el elemento que tenemos en BE. Vamos a tener un desplazamiento hacia arriba. Le vamos a llamar desplazamiento en E. Y hacia abajo, ¿qué va a pasar? Pues que a la hora de que G presiona hacia abajo, pues F también va a ir hacia abajo. Obviamente la reacción va hacia arriba, ingenieros, pero no se confundan. El desplazamiento va a venir hacia abajo. Recuerden que lo que nos produce el desplazamiento es la fuerza, más no la reacción. Entonces, eso quiere decir que aquí el desplazamiento va a venir hacia abajo también, ingenieros. Pues lo vamos a poner como desplazamiento en C. Y al final, como es de esperarse, el desplazamiento en G, pues también va a venir hacia abajo. Aquí sí no hay pierde porque aquí está la carga ya aplicada. Entonces, ¿cómo quedarían mi diagrama de desplazamientos de acuerdo a estos desplazamientos que yo acabo de plantear? De la siguiente manera. Sabemos que E va a tener un desplazamiento hacia abajo, E hacia arriba, F y G hacia abajo. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí nosotros vamos a tener un punto que vamos a bautizar como E'. Aquí vamos a tener otro punto que lo vamos a bautizar como F'. Y al final aquí vamos a tener otro punto que le vamos a llamar G'. Obviamente estas variables primas son las posiciones que abarcaron una vez que el elemento se cargó. Son deformaciones exageradas, desde luego, para poder hacer el cálculo. ¿Qué quiere decir eso? Pues que aquí, ingenieros, ¿qué tendríamos? Este desplazamiento vertical nosotros le vamos a llamar delta E. A este desplazamiento que nosotros tenemos aquí le vamos a llamar nosotros, ingenieros, delta F. Y a este último desplazamiento le vamos a llamar delta G. Y vean lo que acabamos de obtener. Acabamos de obtener un sistema de triángulos semejantes, donde aquí se puede apreciar que es donde está cruzando esa diagonal con el eje horizontal. Y observen cómo al menos estos dos triángulos, tanto este como este, son opuestos por el vértice. Y este triángulo con este triángulo son triángulos semejantes. Vamos a empezar a trabajar con cada uno de ellos. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Pues algo muy simple. Podemos apreciar que, como son triángulos opuestos por el vértice, el desplazamiento en E va a ser igual a ¿qué? Pues va a ser igual al desplazamiento F. Pero mucha atención, no nada más así de esa igualdad, sino el desplazamiento E entre la base, pero mucha atención, ingenieros. Nosotros sabemos que las bases de esos triángulos vienen algo más o menos así, donde nosotros, ¿qué podemos apreciar? Que la distancia que hay desde E hasta F es de ¿cuánto? Pues esa distancia es de 400. Por lo tanto, aquí le vamos a poner que esa distancia es de 400 milímetros y de F a G tenemos una distancia
de 250 milímetros. ¿Qué quiere decir esto? Que la distancia de F a donde se intersecta esa diagonal con el eje horizontal no la conocemos, pero la podríamos conocer. Por lo tanto, yo le voy a llamar X. Y listo, ingenieros. Vamos a ver en dónde corta esa distancia. Recuerden que estábamos con los triángulos que son opuestos por el vértice. Entonces, veamos. El cateto de este triángulo, ¿cuánto valdría? Pues podemos ver que sería 400 menos X. Y entonces tendríamos esta dimensión de aquí. Por lo tanto, pues vamos a poner que son 400 menos X. Y por otro lado, ingenieros, el cateto del triángulo F, ¿cuánto vale? Este cateto de aquí simplemente va a tener un valor de X. Ahora bien, nosotros ya podemos sustituir en esas ecuaciones las deflexiones, o mejor dicho, las cargas y las propiedades geométricas. ¿Qué vamos a tener? Primero, la deflexión en E es igual a la carga en E. Y nosotros sabemos que la carga en E, ¿de cuánto es? De 15 kilonewtons. Entonces, vamos a tener que son 15.000 newtons. Vamos a expresarlo todo en newtons. Y esto lo vamos a multiplicar por la longitud de ese eslabón, que es de 300 milímetros. Esto es, lo vamos a multiplicar por 300 milímetros. Pero por cierto, mucha atención con lo siguiente. Podemos apreciar, ingenieros, que tenemos dos eslabones, este que está en la parte superior y hay otro aquí en la parte inferior. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Pues es necesario nosotros sacar esta carga por mitad. Así es, ingenieros, vamos a sacarle la mitad de la carga porque cada uno de esos eslabones, o más bien, la carga se va a dividir entre esos eslabones. Eso quiere decir entonces, Inges, que vamos a tener que son 7.500 newtons por la longitud de ese eslabón. Si son 15, sí, son 7.500 por la longitud que es de 13 milímetros. 300, milímetros, aquí lo podemos apreciar. Y todo esto lo vamos a dividir entre ¿qué? Pues lo vamos a dividir primero entre 400 menos X. Después vamos a multiplicarlo por el área. A nosotros nos dicen que el área de esta sección, que por cierto, mucha atención. Tanto esta área es para ambos eslabones, tanto para este como para este de acá. Y el módulo de elasticidad también corresponde para ambos eslabones. Están hechos del mismo material. Por lo tanto, en lugar de yo poner sus valores, ¿qué es lo que voy a poner? Pues mejor voy a poner que es área por módulo de elasticidad. Y ahorita vamos a ver por qué. Después, esto va a ser igual a ¿qué? A la fuerza en F. Sabemos que esa fuerza en F, ingenieros, ¿de cuánto es? De 39 kilonewtons. Entonces, vamos a tener que es una carga de 3.900, no es cierto, de 39.000 newtons. Que por cierto, esa carga pues también la tenemos que dividir entre dos porque hay dos eslabones. Eso quiere decir, ingenieros, que vamos a tener una carga ¿de cuánto? Vamos a tener una carga de 19.5, o mejor dicho, de 19.500 newtons, que van a multiplicar la longitud del eslabón. La longitud, ¿de cuánto es? Pues es también de 300 milímetros, Inges, así como se aprecia. Después todo esto lo vamos a dividir entre ¿qué? Entre la X que ya tenemos previamente, entre el área y el módulo de elasticidad. Pero ¿qué podemos apreciar de aquí, ingenieros? Primero, que como la longitud, el área y el módulo de elasticidad es el mismo para ambos eslabones, pues ¿qué va a pasar? Que a la hora de yo pasar estos dos términos hacia el otro lado, se van a hacer uno con estos dos términos. Esta longitud la vamos a pasar dividiendo y se va a hacer uno con esta longitud que está multiplicando. Entonces, ¿qué tendríamos? Tendríamos 7.500 newtons entre
aquí vamos a ponerle newtons, entre 400 menos x. ¿Y esto a qué va a ser igual? Esto sería igual, ingenieros, a 19.500. Vamos a tener que son newtons entre x. Tenemos una ecuación y una incógnita. Sabemos que la x es la única incógnita. Entonces, ¿qué quiere decir eso, chicos? Pues que observen. De este lado tendríamos lo siguiente. Vamos a tener que son 7.500 y vamos a ponerle multiplicado por x. Mientras que de este otro lado, pues vamos a tener los 19.500 multiplicando los 400, que me da un valor de 7 millones, vamos a ponerlo así, 800.000. Entonces aquí le vamos a poner 7.800.000, luego es menos, y vamos a pasar esta x hacia el otro lado, multiplicando, ¿y qué tendríamos? Pues sería menos 19.500 x. Y listo, de aquí nosotros podríamos despejar la x si la agrupamos. Vamos a pasar ese 19.500 hacia el otro lado. Y entonces, ¿qué vamos a tener como resultado? Pues que vamos a tener los 7.800.000 entre ¿cuánto? Entre los 19.500 de una x más los 7.500 de la otra x. Y esto nos va a dar como resultado, ingenieros, 288.88 milímetros. 288.88 y estos son milímetros. Y ya tenemos el valor de la x, Inges. Ya sabemos en dónde cruza esa diagonal. Como ya tenemos el valor de x, pues ahora sí, ya podríamos tener el valor de todas estas deformaciones. Y esto sería muy simple. Observen. Como nosotros observen, ya habíamos relacionado estas deformaciones. Entonces, ahora, ¿qué podríamos hacer? Pues obtenerlas de una por una, en función de los datos que ya tenemos. ¿Qué datos aporta el problema? Pues no aporta nada de deflexiones, solamente nos dice la deflexión en E, la deflexión en F y en G. Entonces, vamos a iniciar nosotros, ingenieros, con esta deflexión que tenemos en E. ¿Y cómo quedaría esa deflexión? Pues va a quedar de la siguiente manera. La deflexión en E va a ser igual ¿a qué? Pues va a ser igual a la carga en E, la cual sabemos que es de 7.500 newtons. Después eso lo vamos a multiplicar, ingenieros, por la longitud, que sabemos que son 300 milímetros. Después todo eso lo vamos a dividir ¿entre qué? Bueno, pues lo vamos a dividir entre el área y después lo vamos a multiplicar por el módulo de elasticidad. ¿El área de cuánto es, ingenieros? Pues vamos a tener un área que ya vimos que es de 400 milímetros al cuadrado y el módulo de elasticidad, pues sabemos que es de ¿cuánto? 70 gigapascales. Pero mucha atención. Esos 70 gigapascales son 70 por 10 a la 9 newton entre milímetro cuadrado. Sin embargo, si nosotros estamos trabajando en milímetros, pues debemos de multiplicar, o mejor dicho, de dividir esos 70 por 10 a la 9 entre 1000 al cuadrado. Para hacer esa conversión, vamos a tener 70.000, así lo vamos a poner, vamos a tener 70.000 y estos son newtons sobre milímetro al cuadrado. Y listo, ingenieros. ¿De aquí qué podemos apreciar? Bueno, pues de aquí nosotros podríamos encontrar, ahora sí, esa deflexión. Vamos a multiplicar los 7.500 que multiplican los 300 milímetros. Después, en el denominador vamos a multiplicar esos 400 por los 70.000 y vamos a tener como resultado un valor de deflexión de 0.080 milímetros. Y listo.
Hasta aquí, Inges, nosotros ya tenemos nuestra primera deflexión en E. Ahora vamos a obtener la deflexión en F. ¿Y cómo queda esa deflexión en F? Bueno, pues basta con despejar estos dos valores. ¿Qué tendríamos entonces? Que la deflexión en F va a ser igual a la deflexión en E, que nosotros ya sabemos que es de 0.08 milímetros. Después eso, un momento porque aquí se quedó mal. Después todo esto lo vamos a multiplicar, ¿por qué? Por la X. La X, como nosotros ya lo obtuvimos, es de 288.88 milímetros. Y después, ingenieros, todo esto lo vamos a dividir entre ¿qué? Pues lo vamos a dividir entre 400, estos son milímetros, menos la X. Y la X, pues nuevamente, sabemos que es de 288.88. Entonces, ingenieros, vamos a hacer esta operación y vamos a tener que en el numerador 0.08, que es la primera deformación, por 288.88. Y en el denominador vamos a tener la diferencia de 400 menos 288.88. De esta manera, Inges, vamos a tener un desplazamiento de 0.20. Y estos son milímetros. Y para concluir, vamos a sacar la última deflexión que nosotros le llamamos deflexión en G. Y lo vamos a hacer a través de la semejanza de triángulos. Vamos a decir que el desplazamiento en G es igual al desplazamiento que nosotros tenemos en F. La base del triángulo G tiene un valor de 250 más X. Pues podemos apreciar que 250 más la X, que vale 288.88, vamos a tener un valor de 538, vamos a escribirlo, 538.88. Y al final todo esto también vamos a poner el valor de la base del triángulo de F, que sabemos que vale X solamente. Entonces vamos a tener que es 288.88. De aquí, ingenieros, pues vamos a despejar el desplazamiento en G. ¿Y cómo quedaría este resultado? Pues muy simple. Vamos a multiplicar esos 538.88 por el desplazamiento en F, y ese desplazamiento en F es de 0.207, y todo eso lo vamos a dividir, ingenieros, entre 288.88, y vamos a tener como resultado final un desplazamiento en G que va a ser de ¿cuánto? De 0.386 milímetros. Y listo, ingenieros. Con estos tres resultados hemos encontrado todo lo que el problema nos ha solicitado. Solamente como comentario final, como pueden apreciar, esta diagonal es una línea recta porque desde un inicio se hizo la suposición de que era un cuerpo rígido ese elemento.